Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí. Pues buenos días, hermanos, hermanas. Esperamos que el Señor les esté bendiciendo en esta mañana. Vamos para iniciar este culto en nombre de nuestro Dios. Vamos a tener un preludio. Posteriormente, pues hago una oración de dedicación de este culto. Y bueno, este tiempo que se tiene de preludio, pues es para ponernos a cuentas con Dios y poder tener este tiempo de alabanza sin ningún obstáculo, sin eh, nada que nos pueda o que nos impida pues entregarle todo nuestro ser el día de hoy a nuestro Dios. Y bueno, a tocar y levanto la oración. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana porque hemos visto tu poder al darnos vida. Hemos visto que tu presencia nos permite tener nuestros sentidos en sus mejores condiciones. Y Señor, a pesar de las dificultades de los tiempos, vemos que tú nos abrazas, tú nos abrigas. Señor, nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Al contrario, hemos sido pecadores, hemos sido personas que se rebelan ante ti. Pero Dios, tú has tenido misericordia de nosotros, no nos has consumido, como dice tu palabra, y aún con todo eso, más bien nos has dado el regalo de la gracia, de la salvación por medio de Jesucristo, que Él es el que hizo toda la obra para que nosotros estuviéramos reconciliados contigo. Y Señor, pues queremos alabar tu gran nombre por ese gran hecho. Queremos que nuestros corazones sean eh, algo que pueda dar testimonio de ti, que puedan ser esa ofrenda de sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Señor, dirige este tiempo para que podamos rendirte alabanza y también para que seamos nutridos con tu palabra. Te pedimos, Dios, que obres en todo este lugar, en todo el pueblo de San Miguel, en la zona, en la región Mazahua. Señor, pues sigue procurando por cada uno de mis hermanos, en donde quiera que estén. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a entonar unos cantos. Allí si gustan ponerse de pie. eh, bueno, si les es posible también, hermanos. Va a ser el coro número 42, es Jehová, y el siguiente, el 38, la canción del Espíritu. Has mirado las estrellas, contemplado el ancho mar y las flores siempre bellas por los campos al pasar. Has pensado en el diseño que en el universo hay. ¿Puede acaso ser una casualidad? Es Jehová, el autor del universo, es Él. Es Jehová nuestro Dios, creador de todo cuanto hay, con propósito fuimos creados por nuestro Señor y no estamos aquí por simple casualidad. ¿Has pensado seriamente que la vida se inició con moléculas inertes, de donde evolucionó? Mas nunca te has preguntado cuál puede ser la razón de que cada especie falta un eslabón. Es Jehová, el autor del universo, es Él. Es Jehová nuestro Dios, creador de todo cuanto hay, con propósito fuimos creados por nuestro Señor y no estamos aquí por simple casualidad. ¿Cómo puedo estar seguro que realmente existe Dios? No le escucho, no le palpo, ni percibo su color. ¿No recuerdas, buen amigo, que aquel Dios se humano y después de darnos vida revivió? Es Jesús quien dejó su gloria y se humilló para darte perdón. Murió pagando tu culpa. Sé
su gloria y se humilló para darte perdón, murió pagando tu culpa, sí. Con amor a la cruz fue nuestro Salvador, para así redimirnos del mal y darnos vida eterna. La canción del Espíritu. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas sus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Él.
depositemos todas nuestras cargas en Dios y vamos a tener una porción de su palabra, que es el Salmo número 24. Vamos a hacer esta lectura bíblica. La vamos a hacer todos juntos. Es todo el capítulo del Salmo 24, de los versículos del 1 al 10. Salmos 24, del 1 al 10. Si ya la tenemos, pues comencemos. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a cantar otros dos himnos, que va a ser el 177 y el 265. Es grande amor sublime eterno y lluvias de gracia. Grande amor sublime eterno, más profundo que la mar, y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor
35, lluvias de gracia. Sea alabado nuestro Dios, porque pues en todos lados, ahora, en esta mañana, desde este lugar, también de los hermanos que se están conectando desde sus hogares, y pues en todas partes, pues se ha alabado el nombre de nuestro Dios. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Pues este canto es una petición a Dios de lluvias de gracia, de aquello que no merecemos, y de la mano del Espíritu Santo pues se da esta lluvia de gracia. Y bueno, hermanos, vamos a tener el tiempo para el mensaje de esta mañana. Entonces, si nos vamos preparando. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar aquí en su casa para alabarle, para cantarle y también para escuchar su palabra, hermanos. Y pues es para mí un honor de parte de Dios que me permite el poder estar aquí con ustedes dando este mensaje de la palabra de Dios, y los voy a invitar a que puedan tener allí en sus Biblias un pasaje, y es Apocalipsis 1.
y vamos pues tenerlo preparado, hermanos, para que podamos juntos ir en esta búsqueda de nuestro Dios, para que Dios nos pueda hablar, hermanos. Ahí ténganlo listo en sus Biblias. Vamos a estarlo leyendo, hermanos. Entonces, a un año de la pandemia, hermanos, ¿se acuerdan? Desde marzo, a un año de la pandemia, confinados, en medio de tanta incertidumbre, de tanta enfermedad, de aislamiento y preocupación, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos podido escuchar, o nosotros mismos, hermanos, nos hemos preguntado, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Y la gente, por lo menos una vez en su vida, se ha preguntado esta misma pregunta. Y sobre todo cuando una situación en su vida particular es difícil, cuando está pasando por momentos de angustia, por lo regular la mayoría de la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Incluso nosotros nos hemos llegado a preguntar, ¿dónde está Jesús? Hermanos, y si le preguntamos a la gente, si le preguntamos a la Iglesia Bautista Dios es Amor, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Y podemos preguntar, y en medio de esta incertidumbre, de miedo, de no saber qué va a pasar, un sentir triste, de dificultad, podemos llegar a preguntarnos esto, ¿dónde está Dios? ¿Acaso está? ¿Acaso está cerca? ¿Acaso está al tanto de lo que estamos pasando? Y si le preguntamos a la gente allá afuera, hermanos, esta misma palabra, ¿dónde está Dios? Probablemente, como acaba de pasar esta Semana Santa, esta pasión de Jesucristo, y en la televisión, en las noticias, en todos lados, se hablaba de que Jesús había muerto. Y si le preguntamos esto a la gente, ellos probablemente nos van a contestar, pues Jesús estuvo en una cruz, ¿no? Ahí murió. Y hoy, hermanos, si les preguntamos hoy, ¿dónde está Jesús? ¿Qué nos dirían ellos, hermanos? Pero si le preguntamos a María Magdalena y a la otra María ese día, ese domingo de resurrección, ¿dónde está Jesús? Ellas nos dirían esto, vimos a un ángel que estaba en la tumba de Jesús y él nos dijo que Jesús había resucitado y nos mandó a contarle a los demás discípulos que Jesús ha resucitado. Y si le preguntamos a Lucas o si le preguntamos primero a Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? ¿Dónde está Jesús? Él diría, pues dicen muchos que ha resucitado, pero yo hasta que no pueda ver sus manos, hasta que no pueda ver sus pies y hasta que yo no lo pueda tocar, pues yo no voy a creer. Y si le preguntamos a Lucas, hermanos, ¿dónde está Jesús? Él nos diría, después de haber aparecido a muchas personas a la vez, con muchas pruebas indubitables, fue recibido arriba. Nubes lo cubrieron y de repente aparecieron dos hombres y nos dijeron, no tengan miedo, así como ven a Jesús que se va, así va a regresar. Pero hoy, hermanos, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Necesitamos ir a la Biblia para poder responder esta pregunta y que nuestro Padre nos enseñe, hermanos, ¿dónde está ese Jesús? ¿Dónde está Dios? Y habrá muchas propuestas en la Biblia, hermanos, muchas respuestas a esta palabra que nos enseñan dónde está Jesús. Pero hoy, hermanos, esta mañana vamos a meditar en 3 respuestas que nos da este libro de Apocalipsis para que podamos descansar y para que podamos recordar dónde está nuestro Dios, dónde está Jesús. Y hermanos, la primer respuesta que Dios nos da esta mañana a esta pregunta de dónde está Jesús es que Jesús está sentado en su trono. Él sigue gobernando. Y antes de entrar, ahí tengan listo este pasaje en Apocalipsis, pero les voy a pedir que busquen también en Filipenses 2 y vamos a leer del 3 al 11. Filipenses 2,
Ahí pónganle una marquita al pasaje de Apocalipsis, porque vamos a regresar allí. Filipenses 2, del 3 al 11. Hermanos, para recordar dónde estaba Jesús, para recordar qué pasó después de que estuvo aquí en la tierra y para recordar cómo fue, dónde estaba Jesús antes, hermanos. Y me voy a permitir leerlos. Ustedes síganme con su vista. Dice desde el 3, Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, para él mismo, sino que cada quien también por lo de los otros. Y hermanos, para reforzar esta idea de Pablo que viene desarrollando, él dice y empieza a explicar dónde estaba Jesús y empieza a explicar dónde está Jesús y lo que hizo por su iglesia. Y dice allí en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir, dice Pablo, que lo debamos de tener nosotros. Pero ¿cuál sentir? Dice Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, ¿qué dice? Al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y hermanos, entonces Jesús estaba primeramente con su Padre, ¿sí? Él estaba morando con Él, estaba con su Padre. En la Biblia entendemos que estaba en el trono y la Trinidad gobernaba, hermanos. Y Jesús es antes de ese principio de la tierra. Jesús estaba con el Padre en ese momento, pero dice Pablo que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y entonces Pablo nos va a decir que estaba con su Padre, que estaba en el trono, que Jesús, el Hijo de Dios, estaba allá, pero se despojó, tomó forma de siervo, se hizo hombre. Y dice Pablo que vino aquí a la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, tomó la decisión de venir a la tierra, nacer, hacerse como nosotros, hacerse hombre. Y estando, dice Pablo, en esa condición de hombre, que dice, se humilló a sí mismo. Ese fue el sentir de Jesús, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Muerte de cruz. Entonces, hermanos, Pablo nos enseña que Jesús entendió que era necesario que Él se despojara de donde estaba y viniera aquí a la tierra y diera su vida en rescate por nosotros. Entendió que de esta forma, hermanos, Dios iba a poder salvar a la humanidad, salvarnos a nosotros, declararnos justos delante de su Padre, darnos perdón, darnos gracia. Y dice Pablo que allí estaba Jesús, estaba en la cruz. Como cordero, dice Isaías, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y estuvo allí, hermanos, pagando el castigo, recibiendo la ira de nuestro Dios que nos tocaba a nosotros. Ahí estaba Jesús. Jesús estaba con su Padre. Él entendió que necesitaba venir para rescatarnos. Vino a la tierra, se humilló, murió en la cruz. Pero dice Pablo, hermanos, su Padre no lo dejó allí a Jesús. Dice Pablo en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ahora, hermanos, Jesús está con su Padre nuevamente glorificado, lleno de toda honra, lleno de todo poder. En Mateo 28, Jesús dijo que toda la autoridad le era dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Él ya la ganó por su muerte. Toda la autoridad le pertenece a Dios. Y ahí está Jesús ahora en el cielo y aquí también en la tierra, hermanos. Entonces, no hay nada en este mundo, en el cielo,
que Jesús no pueda hacer algo para cambiar las cosas, o no hay nada que se le escape a las manos de nuestro Dios. Ese es Jesús, y hoy está sentado en su trono. Hermanos, Jesús está sentado en su trono. Y ahora sí vamos a Apocalipsis, hermanos. Gracias a Dios por Pablo, porque nos da un panorama de dónde estaba Jesús, de qué es lo que hizo Jesús y dónde está. Pero Apocalipsis también nos va a decir lo mismo, hermanos. Y para poder entender esta parte de Apocalipsis 1, recordemos quién escribió Apocalipsis. Juan, ¿se acuerdan? De Juan el apóstol, ese que decía que era al que Jesús amaba. ¿Se acuerdan? Él escribió un evangelio. Y la Biblia dice que este Juan estuvo con Jesús. Él lo vio, él lo tocó, él lo escuchó, él lo palpó, y estaban allí y empezaron. Entonces, hermanos, este Juan, el que escribió el evangelio, quiero que puedan tener en su mente esto. Juan vio a Jesús, su amigo, su maestro, muriendo en la cruz. Lo vio herido, lo vio golpeado, lo vio morir. Y la Biblia dice que él estuvo presente cuando él dijo sus últimas palabras. Ese Juan, el apóstol, era amigo de Jesús y tenía en su mente esos acontecimientos que pasaron ese día de la crucifixión de Jesús, ese día que su amigo murió. Y hermanos, dice Juan en su evangelio, acuérdense que al último de su evangelio de Juan, dice que estaban todos los discípulos pescando en el mar de Tiberias, y de repente Jesús ya había resucitado, pero Jesús como que se aparecía a las personas y les hablaba. Y dice Juan que ellos estaban en el mar de Tiberias y estaban allí pescando, no pescaban nada. Y entonces vieron a un hombre en la orilla de la playa, y él les dice: echen sus redes otra vez al mar, y pescaron mucho. Y acuérdense que en ese momento Juan y Pedro se dan cuenta que era el maestro, y entre ellos dos se dicen: oye, es Jesús. Y se acuerdan que inmediatamente Pedro se dio cuenta que se arrojó al mar, empezó a nadar y fue a encontrar a su maestro. Y eso es lo último que nos relata Juan, que cuando llegaron, Jesús tenía preparadas las brasas y les dijo: traigan los peces, y desayunaron, y fue cuando restauró a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Entonces, imagínense a Juan, hermanos, todo este acontecimiento de la pasión, ver a Jesús resucitado. Habían pasado 40 días, dice Lucas, de este momento cuando Jesús subió al cielo, y el último momento cuando Juan ve a Jesús cara a cara, con sus propios ojos, es cuando él sube al cielo. Pero había pasado recientemente estos acontecimientos. Entonces Juan, cuando pensaba en Jesús, él recordaba a su maestro, pero también recordaba el sufrimiento que él vivió. Y después de muchos años, hermanos, Juan, ya siendo anciano, ya recorrido gran parte de su vida, está exiliado en una isla de Patmos, y dice Juan que está en el día del Señor. Muchos dicen que es el domingo, y está en el Espíritu y está orando, y de repente se le aparece ese Jesús que vio crucificado. Entonces, la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros, hermanos, cuando pensamos en Jesús, lo que primero recordamos es que Jesús estuvo en la cruz. Lo primero que recordamos es que Jesús estuvo sufriendo. Pero Apocalipsis nos va a enseñar que Jesús ya no está en la cruz. Apocalipsis nos va a enseñar que Jesús ya no está sufriendo. Al contrario, hermanos, entonces tengan todo este panorama para que podamos ahora sí entonces ir a este pasaje, hermanos. Entonces, miren cómo es ese encuentro de Juan, del discípulo al que Jesús amaba, con el Señor Jesús. Y en el versículo 9, Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan,
vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y empieza a decir los nombres. Versículo 12, y me volví. Él volteó para ver la voz que le hablaba, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, imagínense esa escena, hermanos. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Muchos dicen que probablemente estaba en una cueva y estaba allí orando en el día del Señor. Y para ese entonces, la iglesia de Jesús ya se empezaba a reunir los domingos, como nosotros. Para ese entonces ya empezaban a reunirse, y probablemente Juan recordaba su iglesia, él a las iglesias que le escribe las conocía. Entonces él estaba en el Señor y en esa búsqueda de Dios. El día domingo empieza a orar y dice que estaba en el Espíritu y se escuchó una voz como de trompeta. Cuando volteó para ver esa voz que le hablaba, dijo que vio a uno, ¿qué? Semejante al Hijo del Hombre. Hermanos, es interesante cómo Juan nos escribe este momento de la aparición glorificada de Jesús, hermanos, y es interesante porque no menciona en ninguno de estos versículos, no menciona a Jesús como tal, ni tampoco menciona a Dios. Juan, él empieza a usar un lenguaje de símbolos, un lenguaje simbólico, y yo creo que todos estamos familiarizados con los símbolos. Un símbolo es universal en su aplicación. Por ejemplo, un emoji de WhatsApp o de Facebook que están ahí la carita, y es un símbolo que representa algo, y Juan empieza a hablar de ese Jesús con estos símbolos. Y hermanos, y esta palabra semejante al Hijo del Hombre, Juan centra la atención en Daniel 7:13, donde este título describe al Mesías como soberano del universo. Vamos a Daniel 7:13, hermanos, para leer este pasaje. Daniel 7:13. Dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿qué? Como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, ¿qué dice? ¿Pueden leer conmigo? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Hermanos, Daniel dice que su dominio es un dominio eterno y nunca pasará de este Hijo de Hombre, y su reino no será destruido. Dice esto Daniel. Y hermanos, acuérdense que Daniel estaba igual exiliado, pero él estaba exiliado en Babilonia. Él también vio cómo a su nación los babilonios los arrasaron, los mataron, los derrotaron, y a él y a sus demás amigos los llevaron cautivos a Babilonia. Y también, igual que Juan, estaba exiliado, estaba lejos de su patria, lo capturó Nabucodonosor, y en medio de este conflicto, hermanos, de esta guerra entre países de Babilonia con el país de Daniel, él tuvo esta visión, hermanos, y él vio que este Hijo de Hombre llegaba y ponía fin a todas las guerras, a todos los conflictos de las naciones, hermanos. Y esta frase en lo particular de Hijo de Hombre,
a mí me causa mucha emoción poder estudiar este título que se le da a Jesús, porque, hermanos, cuando Jesús llegó aquí a la tierra, la mayoría de la gente se refería a él como el Cristo y decían, oye, tú eres el Cristo. ¿Y qué quiere decir el Cristo? El Mesías. Tú eres el Mesías. Pero Jesús rara vez utilizaba este título para referirse a él mismo. Él utilizaba esta palabra, el Hijo del Hombre. Es como si cuando te dan un gafete y te dicen, ponte el nombre que quieras, y Jesús escribiera en su gafete, el Hijo del Hombre, porque así quería referirse a sí mismo. Y él decía, yo soy el Hijo del Hombre, y es una frase que él dice de él en mayores veces cuando él habla de él mismo. Hermanos, entonces, este título me gusta porque desde el principio, hermanos, en Génesis, la Biblia nos dice que vendrá un humano. ¿Se acuerdan? En Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, Dios les dice, va a venir un humano, un hijo de la mujer, que va a derrotar a la serpiente, pero la serpiente le va a morder en el calcañar. Entonces, desde Génesis entendemos que ese humano iba a ser un humano herido, ¿no? Y en la Biblia vemos que ese humano después iba a ser descendiente de un rey. Vemos que ese humano después iba a sufrir. ¿Se acuerdan de como cordero fue llevado al matadero? Entonces iba a venir un humano a redimir a la humanidad, pero llegó este humano, nació en Belén y nació de María y vino aquí a la tierra como humano, pero cuando creció y empezó su ministerio, la gente se daba cuenta que este humano no era un humano normal, porque empezaba a sanar, empezaba a sacar demonios, empezaba a decirle a las tormentas, callen, cesen, y el viento y el mar le obedecían. Y sobre todo, resucitó al tercer día, un domingo. Entonces, este humano que iba a venir a la tierra no iba a ser normal o como nosotros, sino este humano iba a ser también divino, iba a ser Dios, este humano. Por eso esta frase de el Hijo del Hombre, porque es el Dios humano, el Dios que se hizo hombre, el Dios que se hizo carne, el Verbo fue hecho carne, dice Juan mismo, y habitó entre nosotros. Entonces, ese humano no iba a ser normal, sino que iba a ser también Dios. Iba a ser divino, y Él es divino, Él es eterno. Vimos que estaba en el principio con el Padre, y ahora se presenta Juan y le dice, yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el primero y el último. Nadie puede igualar a este Hijo de Hombre, nadie, porque a Él se le dio toda la autoridad y todo el dominio. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Juan dice que este hombre, volvamos a Apocalipsis, dice Juan que este Hijo de Hombre vio a este Hijo de Hombre, y este Hijo de Hombre estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y así también, hermanos, vestían los sacerdotes en el tabernáculo, en el Éxodo, hasta los pies. Y dice Juan, y está describiendo a Juan también aquí como un sacerdote que libera a su pueblo de su pecado. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque liberó, porque redimió, porque pagó el precio y le dio un nombre y esa dignidad de ser llamado el Señor de señores, hermanos. Entonces dice Juan que su cabeza, imagínense que él voltea y ve la voz que le hablaba y dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Versículo 14, Apocalipsis 1:14. Como nieve y sus ojos como llama de fuego. Hermanos, muchos dicen que Juan quiere resaltar el respeto y la santidad de Jesús al decir que su cabello era así.
una corona de santidad. Y lo podemos entender porque cuando vemos a una persona con el cabello blanco, como que ocurre algo en nosotros y es que necesitamos respetarla, ¿no? Por su cabello blanco, porque es anciano. Y también, hermanos, Juan hace referencia a la preexistencia de Cristo, a la eternidad. Él siempre ha existido y usa esta palabra. También en Apocalipsis se usa el anciano de días. Y se acuerdan que también lo mencionaba Daniel, el anciano de días. Y me gusta también pensar, hermanos, en que este Cristo es el anciano de días. ¿Y qué quiere decir esto? Que es el que es más anciano que los días. Jesús es el que es más anciano que los días. O sea que el tiempo no puede detener a Jesús porque Él es mayor, todavía es más anciano que el tiempo, hermanos. Entonces, Juan está enseñando esto, que Jesús es preexistente, que Él existía siempre, y lo vemos también en la Biblia, que Él estuvo desde antes y que Él es eterno, hermanos. Entonces, dice Juan también que sus ojos eran como llama de fuego. No sé si ustedes han conocido a personas que cuando los ven, como que tienen una mirada diferente, y más cuando te quedan viendo. Cuando ves a una persona y te queda viendo, a veces hay miradas que no se pueden soportar. No sé si les ha pasado. Y muchos dicen, es que tiene la mirada pesada. Entonces, ¿qué piensas tú? Que Él sabe lo que estás pensando, aunque no, porque su mirada es tan penetrante, pues que te incomoda, ¿no? Imagínense a Juan cuando ve a Jesús, que sus ojos son como de fuego, unos ojos que con simplemente voltear a ver a ese Jesús y ver sus ojos como de fuego, Él ya sabe, ya discierne, ya entiende tus pensamientos y tus acciones y el propósito de ellas, porque Jesús es así. Entonces, Juan está representando a Jesús, hermanos, como alguien que escudriña la mente y que escudriña el corazón de las personas, que sabe lo que están pensando y sabe por qué hacen las cosas o por qué no hacen las cosas. Él representa aquí la omnisciencia de Cristo y el escrutinio de Cristo, porque Él con la simple mirada sabe la intención de cada quien. Hermanos, imagínense esa escena, es ver esos ojos como de fuego. Pero también dice Juan que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, como algo que está al rojo vivo. Sus pies brillaban con tanta intensidad y parecían a algo como de bronce. Hermanos, alguien que por favor busque, si quieren en su casa, también aquí, Salmos 110:1, hermanos, y ahorita que lo lea fuerte. Entonces, estos pies, hermanos, semejantes al bronce bruñido, muchos dicen que representa, que simboliza la firmeza, la fortaleza y la estabilidad de Jesús. Pero también, hermanos, y por este pasaje, si alguien lo encontró, que lo pueda leer, por favor. Salmos 110:1. Este pasaje, este salmo dice: hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. No sé qué es lo primero que se imaginan con este pasaje, pero hace referencia a que abajo de los pies de Jesús están sus enemigos. Entonces va a llegar un momento donde toda la maldad, donde todo el pecado, donde todos aquellos que lastimaron o hirieron, va a venir un momento donde Jesús
va a terminar de poner en un lugar determinado a sus enemigos. Y dice Juan que sus pies son así. Entonces, en la Biblia entendemos que Dios, de Él es la venganza, Él es el que hace juicio, y entendemos que sus pies aplastan a sus enemigos. ¿Esto qué implica? No que Jesús ande aplastando, no, implica que Jesús va a llegar un momento en donde Él va a tomar las situaciones de una vez por todas, porque Él es soberano y Él entonces va a empezar a obrar. Y hermanos, este pasaje apunta mucho al día en que estemos todos delante de su presencia y a cada quien le diga lo que hizo, pero también les va a decir a muchos: bienvenido, entra en el gozo de tu Señor, pero a otros que lo rechazaron, hermanos, y sus enemigos, Satanás, el diablo, todos ellos van a tener su castigo, porque así es Dios, es justo, le da a cada quien lo que merece. Entonces ellos van a recibir también en su momento este juicio de parte de Dios, hermanos, esta ira también de parte de Dios. Entonces dice Juan, por último, que su voz era como estruendo de muchas aguas. Y Juan estaba en la playa, hermanos, en la isla de Patmos, y seguramente él escuchaba cómo las olas del mar golpeaban las rocas, cómo las olas del mar venían y chocaban entre ellas, fuerte, persistente, pero también implacable. Hermanos, venía y escuchaba. Entonces dice él que su voz era así, como el mar cuando golpea, como el mar cuando choca con las rocas. Era muy, muy poderoso. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y entendemos que la espada es la palabra de Dios. De su boca salía la palabra de Dios, de su boca salía la Biblia de Jesús. Y entendemos que también la palabra penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos. La palabra cambia, la palabra santifica, la palabra de Dios transforma, y de su boca de Jesús salía su palabra. Entonces dice Juan que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y dice él: cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Imagínense, hermanos, este momento de Juan, cuando se vuelve a encontrar con su maestro. Él lo vio crucificado, lo vio herido, vio que se fue al cielo, pero ahora lo ve dónde está hoy. ¿Dónde está Jesús hoy? Y está en su trono, siendo soberano, siendo santo, siendo justo. William Hendrickson, un teólogo del Nuevo Testamento, hermanos, concluye todo este escenario de la siguiente manera. Escuchen: el Hijo del Hombre se le describe aquí como vestido con poder y majestad, con temor y terror. Esa túnica real, larga, ese cinturón dorado abrochado en el pecho, ese cabello brillante, blanco como nieve, en que se refleja el sol y que daña a los ojos, esos ojos que despiden fuego, ojos que leen todo corazón y penetran todo rincón escondido, esos pies resplandecientes que aplastan a los malos, esa voz poderosa, reverberante como las poderosas olas que se estrellan en las riberas rocosas de Patmos, esa gran espada afilada, larga, pesada, con 2 filos mordientes, ese aspecto completo como el sol que brilla con toda su fuerza, demasiado intensa para que los ojos humanos lo miren. El cuadro entero, tomado como un todo, simboliza a Cristo
el santo, el que viene a purificar a sus iglesias y para castigar a quienes persiguen a sus elegidos. Dice esto William. Entonces, hermanos, Jesús está en su trono. Él discierne los pensamientos, sabe lo que está pasando, sigue gobernando, sigue guiando la historia de su iglesia, sigue guiando la historia de este mundo, sigue librando de injusticias, de situaciones difíciles, o no lo sigue haciendo, pero porque es soberano, porque es su voluntad. ¿Y qué significa que Él está gobernando y que está sentado en su trono? Hermanos, significa que en cualquier momento Jesús puede parar y decirle a la tormenta que cese y la tormenta va a cesar. Significa que debe de provocar en nosotros una plena confianza, hermanos, y dependencia de este Dios que sigue sentado en el trono, de este Dios que sigue gobernando, de este Dios que sigue al tanto de su iglesia, que está en su iglesia. Hermanos, si Dios sigue siendo soberano y si Dios sigue estando en su trono, confiemos, porque es digno de toda nuestra confianza, porque es digno de toda nuestra dependencia de Él. Sigue sentando en el trono. Y ahora cuando nos pregunten, ¿dónde está Jesús en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Jesús en medio de las tribulaciones? ¿Dónde está Jesús en medio? Es que no se ve, no lo vemos. Está sentado en su trono, gobernando, guiando la iglesia, guiando la historia. Sigue al pendiente, sigue obrando y lo va a seguir haciendo porque es su iglesia, porque murió por ella. Hermanos, Jesús está sentado en su trono, pero también algo que nos trae todavía también consuelo es que Jesús está en medio de su iglesia. Si les preguntan, ¿dónde está Jesús? Jesús está en medio de nosotros. Y es lo que dice Juan, y es nuestra segunda respuesta de hoy, hermanos. Dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, versículo 12, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio, dice Juan, de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. En el versículo 20, más abajo, nos dice que estos 7 candeleros que Juan vio eran las 7 iglesias. Entonces, cuando Juan estaba en el día del Señor, estaba orando y estaba en el Espíritu, escucha la voz que le habla y él voltea y lo primero que ve, hermanos, es a la iglesia. Lo primero que ve es a la iglesia y dice Juan que también ve que en medio de la iglesia estaba un hijo como de hombre. Estaba este hijo del hombre. Jesús está en su trono gobernando, hermanos, pero también Jesucristo está caminando en medio de su iglesia. Jesús está aquí, hermanos. Jesús se mueve entre su iglesia. Y el mismo libro, hermanos, nos recuerda que en el versículo 3, Apocalipsis 1:3, dice Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas. Hermanos, entonces este libro se convierte en un libro de consuelo. Dichosos los que escuchan esta palabra, dichosos los que escuchan lo que dice este libro, dice Juan. Y hermanos, el contexto de las iglesias a las que Juan les escribe, la mayoría de nosotros sabemos que es un contexto de tribulación, que es un contexto de dificultad, de angustias, de miedos, de incertidumbre. La iglesia del tiempo de Juan, hermanos, estaba sufriendo. En el momento de leer y entender cómo y dónde está Jesús, trae consuelo para nosotros porque no estamos solos, hermanos, porque Jesús está con nosotros. Y ahora Juan, hermanos, en este escenario lo primero que ve es a la iglesia. Y hermanos, esto trae consuelo, esto trae aliento, esto trae esperanza, pero también, hermanos, esto nos enseña
que la gente allá afuera, que la gente que no es cristiana, que no va a la iglesia, lo primero que va a ver va a ser a la iglesia. Juan estaba allí, voltea y lo primero que ve es a la iglesia y después a Jesús. Y la gente, hermanos, allá afuera, lo primero que va a ver es a la iglesia y después a Jesús. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. No vemos, cuando yo veo a mi hermana Ada, no veo su corazón palpitando, no veo su mente, no veo sus sentimientos. Lo que yo veo en ella es su cuerpo. Y así es como la gente ve o puede llegar a conocer a Jesús, porque lo primero que ve es a la iglesia, lo primero que ve es el cuerpo. Y esa es la función, hermanos. Entonces, la iglesia es luz. Los candeleros, los candelabros iluminan, y esa es su función, traer luz en medio de esta oscuridad, de estas tinieblas. Y en Apocalipsis, hermanos, vemos que cada iglesia en particular tiene un cierto nivel o una cierta luminosidad en su candelabro. Unos por sus acciones no reflejan tanta luz, otros tal vez sí. Y esto es también un propósito por el cual Jesús se le aparece a Juan, para decirle a las iglesias: oigan, este es su propósito, este es por el cual yo lo sigo dejando en la tierra, yo lo sigo dejando allí. Ser luz, hermanos. Y un hermano dice esta frase: la iglesia es la esperanza del mundo. Y él continúa su frase diciendo: pero no, Jesús es la esperanza del mundo. Pero ¿dónde está Jesús? En su iglesia, en medio de su iglesia. Entonces, ¿la iglesia es la esperanza del mundo? Sí. ¿Jesús es la esperanza del mundo? Sí. ¿Por qué? Porque esa es la función de la iglesia, hermanos. Y acuérdense que cuando en Génesis Dios empieza a crear este universo, hace rato lo cantábamos, y empieza a crear todo, al último continúa con el hombre. Y la Biblia dice que del polvo de la tierra formó el cuerpo del hombre, pero el hombre se convirtió en un ser viviente hasta que Jesús sopló aliento de vida en su nariz. Y esta palabra es ruaj, aliento de vida en su nariz. Y entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. Ya tenía cuerpo, ya estaba formado, ya tenía tejidos, músculos, pero se convirtió en un ser viviente hasta que Dios le sopló ese ruaj, ese aliento de vida. Hasta ese momento el hombre empezó a vivir. En el Pentecostés, y varios hermanos están leyendo Hechos, y lo leímos y lo vamos a leer también, yo creo, el miércoles. En la llegada del Espíritu Santo, la iglesia ya estaba reunida. La iglesia eran como 120 personas que estaban allí en ese momento en el aposento alto, y en ese momento viene el Espíritu Santo y bautiza a los hermanos, y se empieza este origen de la iglesia. La iglesia empezó a ser iglesia cuando Dios sopló también ese ruaj, que es el Espíritu Santo, en la iglesia. Entonces, la iglesia como cuerpo vive, se mueve, tiene vida por el Espíritu Santo. Y es algo que Dios nos ha estado recalcando. Mi hermano Manuel, cada que puede, nos dice: hermanos, es que el Espíritu Santo, hermanos, es que es Él. Y en la Biblia entendemos que Él es el que capacita, que Él es el que llama, que Él es el que da vida a la iglesia. Y cuando nosotros creemos, cuando tú y yo un momento entendimos el mensaje del Evangelio, llegamos al arrepentimiento, entendimos la gracia, la justicia de Dios, el perdón de pecados, la Biblia dice que en ese momento el Espíritu Santo, ¿qué? Viene a morar en nosotros,
Y entonces nuestra vida se transforma. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora somos una nueva criatura. Dice la Biblia, entonces, este es el Espíritu Santo desde el principio en la iglesia y hoy sigue moviéndose y sigue dando vida a la iglesia, sigue dándole unidad y propósito. Entonces, hermanos, es importante que recordemos que Jesús está sentado en el trono, pero que Jesús también está en medio de su iglesia, camina entre su iglesia, está en su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Porque tenemos un propósito, porque tenemos una función, porque nuestra función, nuestro propósito es venir a alabar, es glorificar el nombre de Dios, es venir a unirnos, pero también es ser luz. Juan ve a los candelabros y un candelabro no tiene luz propia, un candelabro necesita. Y la mayoría de los hermanos que leen este pasaje, su mente se los lleva al tabernáculo, donde en el templo, en el lugar de Dios, siempre estaba prendido candelabros que tenían como siete formas que salían, y en cada una de esas había una luz, pero tendrían que llenar con aceite porque si no se apagaba la lámpara. Entonces, en la Biblia, el aceite también es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, recordemos que Jesús está en su iglesia, pero que el Espíritu Santo también está obrando y también está dando vida y también quiere hacerlo. Jesús lo quiere hacer porque esa es su voluntad. Es lo que siempre ha querido, que las demás naciones, que las demás personas le conozcan y que su pueblo también lo haga. Entonces, hermanos, trae consuelo que Jesús esté en medio, pero también trae advertencia de parte de Dios. Y en Apocalipsis vemos constantemente que Jesús está diciendo, escribe a las 7 iglesias, y está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, Jesús está constantemente queriendo que su iglesia le escuche. Y esa es la segunda respuesta del día de hoy, hermanos. ¿Dónde está Jesús? La primera, ¿se acuerdan? En su trono está gobernando. La segunda, en medio de su iglesia. Y la tercera, hermanos, Cristo está buscando a su iglesia. Cristo nos está buscando a nosotros. Desde el principio de la carta, Juan entiende que ese mensaje que iba a haber lo debería de compartir. Dice, envíenlo. Jesús le dijo, anota todo lo que ves, guárdalo y envíalo a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga. Se repite en varios pasajes, en la mayoría de los pasajes del 1 al 4, del 1 al 5. Jesús está buscando a la iglesia. Y es lo que Dios ha hecho siempre, hermanos. Vayamos a Hebreos 1:1. Si ya lo tienen, vamos a leer el versículo 1 y 2. Y lean conmigo, hermanos. La palabra de Dios dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado siempre y de muchas maneras, dice su palabra. Ahora nos habla por su Hijo, y Juan está viendo a su Hijo y está escuchando y está diciendo, mándales esta carta a las iglesias, diles que yo les tengo que decir algo. Cuando alguien quiere decir algo es porque quiere que esa persona lo escuche. Entonces, hermanos, en este mismo libro de Hebreos, más adelante, en el versículo 3:8, en el versículo 4:7, dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcan tu corazón, no endurezcas tu corazón como en el día de la prevaricación, como en otro tiempo, como antes. Si oyeres hoy su voz, dice. Y hermanos, Jesús está buscando a aquellos que ya son suyos. Por esto la pandemia, por esto la aflicción, por esto la tribulación, porque Jesús quiere que lo conozcamos más todavía. Por eso la Biblia dice que los momentos de prueba ayudan, en lugar de perjudicar, ayudan, porque crece nuestra fe. ¿Y cómo es que crece nuestra fe? Porque conocemos más a su Hijo, porque dependemos más de su Hijo, porque sabemos más acerca de quién es Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere. Y Jesús, ¿dónde está hoy? Jesús está buscando a su iglesia. Jesús está buscando a los que son suyos. Y hermanos, si podemos decir, pues lo que ya pasó, ya pasó. Lo que importa es lo que vamos a hacer hoy. Y eso es el énfasis que da también Hebreos después. Si oyeres hoy su voz, no te hagas duro. Si oyeres hoy tu voz, ten comunión con Dios, acércate a Dios. Si oyeres hoy su voz, aunque ya seas cristiano, toma un tiempo para escuchar y buscar a Dios. Y eso es, hermanos, lo que Apocalipsis también dice, que lo hemos usado también para evangelizar, pero el texto va dirigido a la iglesia. Yo estoy aquí, dice Jesús, a la puerta y llamo. Y no lo dice a alguien que no es cristiano, lo dice a quien ya es cristiano. Si alguno, dice Jesús, oye mi voz, yo voy a entrar y yo voy a estar con él, voy a cenar con él, yo voy a tener comunión con él, porque eso es lo que Jesús quiere. Y sí, Apocalipsis pareciera que es juicio y juicio, pero también al final de la carta a las iglesias, dice Jesús, si oyeres, si el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Todavía hay oportunidad para que su iglesia se una, para que su iglesia lo busque, para que cada uno de sus hijos empiece a vivir una vida en comunión, porque eso es lo que Jesús quiere. Y hermanos, por eso la aflicción, por eso la tribulación, por eso la angustia, porque nos va a llevar, o nos debería de llevar todos los días a estar con Él, a buscarlo. Él está a la puerta llamando, constantemente está buscando a su iglesia, a sus escogidos, a sus hijos, a cada uno de nosotros, y si pudiera mencionarlos por nombre, lo hace. Está buscando, me está buscando a mí, a todos, está a la puerta y llama. Pero nosotros, ¿dónde lo hemos dejado? Hermanos, ¿dónde hemos dejado a Jesús? Puede que lo dejemos en el templo el domingo y nosotros nos vayamos para hacer lo que queramos, o puede que no, puede que lo busquemos, que esté en nuestro corazón, que esté en nuestra mente, que guíe en nuestra vida. Entonces, si oyeres hoy tu voz, el que tenga oídos, oiga lo que Jesús dice a las iglesias. Hoy, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno me escucha, abra la puerta y vamos a tener comunión. Eso es lo que Jesús está buscando. Hermanos, Jesús está en el trono sentado. Tiene todo el control, toda la autoridad. Es soberano. Jesús está en medio de la iglesia y Jesús está buscando a su iglesia. Si Él es soberano, si Él tiene toda la autoridad en el cielo, si Él es el santo, omnisciente, omnipresente, el alfa y el omega, y Él tiene el control, Él es el soberano. Hermanos, oremos como nos enseñó: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y haz tu voluntad en mi vida. Que Jesús sea el que gobierne nuestro carácter, que Jesús sea el que guíe nuestra vida, el que tome el control de nuestra vida, el que sea la prioridad de nuestra vida. Eso es lo que está buscando Dios. Jesús también está en su iglesia.
hermanos, y como iglesia tenemos un propósito, tenemos una comisión, vivimos, estamos para representar a Jesús, para ser sus pies, para ser sus manos, para ser sus brazos, para dar a conocer a Jesús. Y todo esto, hermanos, cantábamos lluvias de gracia, lluvias te pedimos, Señor, todo esto se da cuando tú y yo, cuando la iglesia empieza a abrir la puerta a Jesús todos los días, cuando Jesús empieza a gobernar su vida, cuando Jesús empieza a gobernar la iglesia, cuando Jesús empieza a transformar los corazones, allí se da. Hermanos, entonces, en este día hemos visto dónde está Jesús y tendríamos que tener una respuesta, porque Jesús está en su trono, Jesús está en su iglesia y Jesús está llamando, Jesús está buscando. Y la respuesta, hermanos, cada quien tiene que tomarla. Entonces yo los invito a que podamos reflexionar y los invito a que puedan orar conmigo para que Dios pueda tomar el control y dejemos a Dios tomar el control, no solo de la iglesia, sino de nuestras vidas, y que podamos escuchar su voz y, como dice Hebreos, no lo endurezcamos, sino que vayamos a Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Padre, es cierto que a veces pensamos que tu Hijo, que el Hijo del Hombre sigue en la cruz sufriendo, Señor, pero eso no es cierto. Fue cierto, Señor, Él sufrió, Él murió, Él pagó el precio por su iglesia, porque la ama, porque es su novia, porque la cuida. Pero hoy está en su trono contigo, Padre, gobernando, siendo lo que Él es, Padre. También está aquí en su iglesia y está llamándonos, Señor. Por favor, ayúdanos a depender de ti, a dejarte el control, Padre, de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de todo lo que somos, Padre. Toma el control de nuestro carácter, de nuestras decisiones, de nuestras vidas completas, Padre. Que podamos ir viviendo la vida, Señor, confiando, dependiendo de ti, pero sobre todo en una comunión y relación verdadera y real contigo, Señor. Que seas lo primero en nuestra vida, que seas lo primero en nuestro corazón, Padre, porque eso es lo que anhelas, Señor. Sigues hablando, sigues buscando, y te pido por mis hermanos que escucharon, Señor. Bienaventurados son los que oyen y los que leen estas palabras, Padre, porque cambia sus vidas y transforma sus corazones, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hola. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, hermanos, vamos a entonar un canto más, que es el número 62. Y aquí sí pueden ponerse de pie. El coro número 62, Señor, Señor Jesús, precisamente.
Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Y bueno, hermanos, vamos a tener una oración por las ofrendas y la oración final. Ya al terminar, pues este tiempo sabemos que pasamos a dejar las ofrendas en los ofertorios y bueno, vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, buen Dios, porque eres majestuoso, nos has provisto desde la creación con grandes recursos y bellezas naturales, asimismo como humanos de fuerza eh, para hacer distintas actividades. Y el día de hoy seguimos viendo esa provisión material, pero añadida una más, la espiritual, Señor. Gracias por la palabra que ha entrado en nuestros corazones, con la que afianzas tu señorío, afianzas la comunión contigo. Y Señor, que queremos que tú bendigas las ofrendas que cada uno de mis hermanos tiene, de aquello que tú les has bendecido, ellos reconocen pues que se tiene algo para ofrecerte, Señor. Asimismo con esta palabra, que haya una ofrenda en cuanto a nuestro actuar, en cuanto a nuestra vida, que podamos ser esa luz que se nos decía, en poder mostrar tu cuerpo. Y Señor, permite que pues esta ofrenda que se dé pues sea de un corazón alegre, que sea de un corazón dispuesto y que lo sigamos haciendo todos los días, que no nos cansemos de hacerlo para tu gloria. Señor, también te pedimos pues nos dirijas a nuestros hogares de quienes estamos aquí, que bendigas a los hermanos que están siguiendo la transmisión eh, por sus dispositivos. Gracias, Señor, porque pues podemos seguir estando en comunión unos con otros. Te pedimos que de igual manera nos des esa perseverancia que deben tener tus santos. En Cristo Jesús alabamos, honramos tu nombre. Amén. Y bueno, hermanos, tenemos unos avisos, no sé, acá. Pues recordarles que estamos
teniendo ya los cultos de los días miércoles a las 5 de la tarde presenciales. Por el momento, pues todos los cultos tienen, que son los de miércoles y domingo, pues pueden venir aquí al templo para asistir. Se tienen las medidas y bueno, vamos a también pues procurar en su momento pues organizarnos, ¿no? Mejor para el cambio de semáforo y todo lo que también viene en la semana, bueno, en los siguientes días. Y el día miércoles es a las 5 de la tarde y los días domingos el culto vespertino de igual manera va a ser a las 5 de la tarde. Y bueno, no sé si hay otro aviso. Y bueno, pues estamos despedidos, creo. Sí. Sí, en los días sábados estamos procurando pues, reunirnos para orar, pues un tanto por la situación de la congregación y también por la necesidad de quienes no pueden entre semana, el día miércoles, pues también se puedan sumar para los días sábados de oración a las 5 de la tarde, de igual forma. Y bueno, es lo que tenemos.